nuestro medio, que es la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Para antes ver esta patología como tal, tenemos que describir, definir qué es el intersticio pulmonar. Como ustedes saben, el intersticio pulmonar es la trama de tejido conectivo que proporciona soporte estructural a los alvéolos, vasos sanguíneos y otras estructuras pulmonares. ¿Por qué está compuesto este espacio intersticial o intersticio pulmonar? Por fibroblastos, miofibroblastos, colágeno, fibras de fibronectina, otros componentes de matriz extracelular. Esta red de tejido conectivo es fundamental para mantener la arquitectura pulmonar y permitir el intercambio gaseoso eficiente. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros hablemos del intersticio pulmonar? Porque en base a estas características, la afección que tenga este intersticio pulmonar, se van a describir los patrones radiológicos en la fibrosis pulmonar y nos va a permitir identificar un tipo específico de fibrosis pulmonar. Entonces, para eso nos sirve identificar y conocer este intersticio pulmonar. Doctora, dime, ¿alguien ha levantado la mano? Hola. ¿Alguien ha levantado la mano? Quería preguntar. Hablen, doctores, por favor. No, doctora, nadie. Creo que no, doctora. Ya, por favor, conteste. Entonces, por esas características que les cité, es importante conocer este intersticio pulmonar. Según la bibliografía que ustedes revisen, van a encontrar que este intersticio pulmonar se divide en 5 o en 4, generalmente. Tenemos un intersticio intralobular que se encuentra entre los lóbulos, un intersticio centrolobular, que es este, que se encuentra al centro del lóbulo. Tenemos un intersticio subpleural, que se encuentra por debajo de la pleura, y luego tenemos un intersticio peribroncovascular, que es el que rodea a las venas y arterias que se encuentran precisamente en el ilio. Por eso se llama peribroncovascular. Y luego tenemos que de estos septos, de estos intersticios, ¿sí? Están separados por septos interlobulares, ¿sí? Pero además, otro componente que forma este intersticio pulmonar muy importante, que representa ser la piedra fundamental en otras cosas de lo que es el aparato respiratorio, es el lóbulo pulmonar secundario o lobulillo pulmonar secundario. ¿Qué es el lobulillo pulmonar secundario? Les decía, es la estructura anátomo-funcional más pequeñita del pulmón, pero que tiene una función muy importante, ¿sí? Tiene una forma poliédrica y mide alrededor de 1 a 2 centímetros. ¿Consta de qué? De una arteria, de un bronquio central y una arteria central pulmonar, y está rodeado de septos de tejido conectivo. Y estos septos de tejido conectivo tienen venas y tienen linfáticos. Entonces, acuérdense de esta estructura que es el lobulillo pulmonar secundario, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier alteración de su estructura, ¿ya? Del intersticio que lo rodea, determina, como les decía, un patrón específico radiológico. Hay algunas, por ejemplo, algunas alteraciones que solo van a afectar a nivel peribroncovascular o subpleural o a nivel interlobular. Entonces, son características radiológicas que nos van a orientar a un cierto tipo de fibrosis pulmonar. Lo mismo, aquí ven en una tomografía estos detalles que vemos en el lobulillo pulmonar secundario o los tipos de intersticio y un estudio anatomopatológico. Lo mismo que les había explicado, que es el lobulillo pulmonar secundario, solo que nos muestra en otro tipo de gráfica. Aquí tenemos lo mismo, pero
en un engrosamiento septal que también muestra algunas de las características radiológicas que vamos a ver posteriormente. Entonces, ¿cómo vamos a definir a la enfermedad pulmonar intersticial difusa? Pues es un grupo heterogéneo de procesos, ¿sí? De enfermedades que afectan el intersticio, afectan el espacio alveolo intersticial, también pueden afectar a las vías aéreas pequeñas y a la vascularización, ¿sí? Pero si bien afectan esta estructura, tienen manifestaciones clínicas, radiográficas y funcionales respiratorias comunes entre sí. Generalmente afecta a personas mayores de 50 años. Entonces, la enfermedad pulmonar intersticial difusa son más de 150 enfermedades que afectan el espacio alveolo intersticial. También pueden afectar a las vías aéreas pequeñas y vascularización. ¿Cuál es la incidencia de esta patología? 10.7 casos por 100.000 en hombres, 7.4 casos por 100.000, en este caso, mujeres, y la prevalencia es 3 a 20 casos por 100.000 habitantes, ¿no? O sea, de cada 20 pacientes, 3 probablemente tengan esta patología. Hay algunos algunas enfermedades como la fibrosis pulmonar idiopática, que es más frecuente en hombres, o la neumonitis, eh, la neumonía intersticial, ya, linfoidea, que es exclusivamente frecuente en mujeres, la edad de presentación. El rango de presentación de esta patología, si bien habíamos dicho en 50, pero oscila entre los 40 y 70 años, depende del factor de riesgo al cual ya está expuesto la persona, ¿no? Para que también se presente en un tiempo o una edad determinada. Sin embargo, 2/3 partes de la población afectada por esta patología recién son diagnosticadas a partir de los 60 años. ¿Cómo se clasifica? Actualmente, esta es la clasificación. Se clasifica principales neumonías intersticiales idiopáticas y dentro de este grupo tenemos a la fibrosis pulmonar idiopática, a la neumonía intersticial no específica idiopática, a la bronquiología asociada a la enfermedad pulmonar intersticial, a la neumonía intersticial descamativa, a la neumonía organizativa criptogénica y neumonía intersticial aguda. Dentro de otra clasificación o otro grupo son las neumonías intersticiales idiopáticas raras. Dentro de estas está la neumonía intersticial linfoidea idiopática, la fibroelastosis pleuroparenquimatosa idiopática. Otro grupo, las neumonías intersticiales idiopáticas no clasificables, de causa conocida o asociadas, ¿ya? Y las primarias o asociadas a otros procesos no bien definidos. Dentro de este grupo se encuentran la sarcoidosis, la proteínas alveolar, microlitiasis alveolar, linfoangioliomatosis, eosinofilia, citocitosis, ¿ya? Pero, ¿no? Esta es una clasificación que es muy poco académica. Por eso yo prefiero darles esta clasificación que se utilizaba hace años atrás. Esta clasificación que hemos visto es de hace 2 años, la nueva actualización, pero es poco didáctica y académica para ustedes. Que se queden con esta clasificación que indica que era del 2000 hasta el 2022 ha estado esta clasificación y me parece la más adecuada, son las neumonías intersticiales en un grupo idiopáticas, que son las de causa desconocida, y aquí se encuentra la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial usual, la neumonía intersticial no específica. Otras más, pero que son menos frecuentes, pero que ustedes se acuerden de las 3 que he citado, es fabuloso. Tenemos otro grupo, el EPI de causa conocida o asociada a entidades bien definidas. Y dentro de este grupo se encuentran las de causas conocidas asociadas a agentes inhalados, ¿sí? Por inhalación de polvo inorgánico. Los que son secundarios a la inhalación de polvo inorgánico son conocidos como neumoconiosis. Y dentro de la neumoconiosis, pues puede haber un metal como ser el sílice, entonces da silicosis, asbestosis, berilio, cobalto, aluminio, ¿verdad?
Secundarias a la inhalación de polvo orgánico, que son conocidas actualmente como neumonitis por hipersensibilidad, que son los que están expuestos a diversos antígenos, como ser los antígenos que encontramos en las heces fecales de las aves, de los roedores, hongos, bacterias, micobacterias o químicos volátiles y metales que también ingresan dentro de este grupo. Secundarias o inducidas por drogas, por ejemplo, aquellos pacientes que siguen tratamiento crónico con amiodarona dentro de los antiarrítmicos, también tiende a producir fibrosis. Quimioterapia, ¿ya? Algunos algún tratamiento como la bendamustine u otro tratamiento farmacológico que se utiliza en quimioterapia, que tienden a producir también fibrosis pulmonar. Antidepresivos. La radiación es un factor de riesgo también importante. El oxígeno, antibióticos, drogas ilícitas como la cocaína, también tienen riesgo de producir fibrosis pulmonar, además de la marihuana. Secundarias a enfermedades del tejido conectivo. Voy a dejar ingresar a sus compañeros si es que no se han ido, por favor. Disculpen. A manera de descansito. Secundarias a enfermedades de tejido conectivo. Aquí tenemos enfermedades como la escleroderma, la poliomiositis, dermatomiositis, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, la enfermedad mixta de tejido conectivo, espondilitis anquilosante, síndrome de Sjögren, síndrome de Behcet, también tienen gran probabilidad de producir fibrosis pulmonar. Enfermedades hereditarias, ¿sí? La enfermedad de Fagermansky, que también es frecuente, ¿sí? En algunos países. Ahora, dentro de otro grupo, que es ya un grupo heterogéneo, primarias o asociadas a procesos no bien definidos, aquí se encuentran enfermedades granulomatosas u otras que pueden presentar características propias, como ser la sarcoidosis, la histiocytosis de Langerhans, ¿sí? Son un tipo de enfermedades frecuentes en este grupo, pero les sugiero que se queden con esta clasificación, con esta que es un poquito más complicada de abarcar. Seguimos con la EPID secundaria de causa conocida o asociada. Solo un ejemplo, aquí tenemos la asbestosis, ¿sí? Secundaria y la inhalación de polvo inorgánico, la asbestosis. Sabemos que el asbesto se presenta como serpentinas y eso lo van a ver cuando vean cáncer pulmonar y cuando ingresa a los alveolos, al espacio alveolo intersticial, además de producir alteración en el DNA, también tiende a producir fibrosis pulmonar, pero tienen algunas características tanto en su diagnóstico como en el tratamiento, ¿sí? El diagnóstico clave, se puede decir así, es más imagenológico. Una de las características son las placas subpleurales que tiende a producir la asbestosis, la fibrosis pleural difusa y generalmente la afección de la asbestosis es en los lóbulos inferiores. El tratamiento por EPID secundaria, la inhalación de polvo inorgánico, que es la neumoconiosis, pues es específicamente o se basa en el administrador de broncodilatadores. Como les decía, aquel paciente que esté expuesto o tiene neumoconiosis o es minero, no solo va a tener neumoconiosis, sino por los factores de riesgo al cual está expuesto, las condiciones de trabajo, las medidas de bioseguridad que no adopta, pues el riesgo de que tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica es alto, ¿sí? Entonces, puedes ver la asociación de fibrosis pulmonar y EPOC. Aquí están las placas subpleurales, algunas de las características que tiene el engrosamiento pleural, que producen estas placas, pues desplazamiento del bronquio fuente derecho, ¿no? Porque son lesiones fibrocicatrizales y son algunas características que también se describen para pensar o sospechar en cáncer de pleura. La silicosis, ¿qué es la exposición a qué? La etiología.
acílica cristalina, ¿no? Que es el dióxido de silicio cristalino. Y nosotros vamos a tener 3 tipos de silicosis. Una silicosis aguda, cuando se presenta la silicoproteinosis, la silicosis crónica, que puede ser simple o complicada, y la fibrosis progresiva masiva. ¿Hay características a tomar en cuenta en lo que es el aspecto radiológico? Sí, porque la simple va a tener nódulos que oscilan entre 2 a 5 milímetros de diámetro, que generalmente se presentan en lóbulos superiores y zonas posteriores, ¿no? Otra característica de la silicosis son las adenopatías pariliares con calcificaciones, las famosas imágenes en cáscara de huevo. No se olviden. Imágenes en cáscara de huevo, estamos hablando de silicosis. Y cuando hablamos de una silicosis crónica compleja, pues cuando hay opacidades de más de 1 centímetro de diámetro que pueden estar en la zona media y periférica pulmonar pariliar y pueden estar también asociados ¿a qué? A espacios enfisematosos entre lesiones parenquimatosas y pleurales. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento son otra vez broncodilatadores. Obviamente yo tengo que descartar por la incidencia y la prevalencia de tuberculosis en nuestro país, una sílico-tuberculosis a la hora del diagnóstico. Y ahí van a ver 4 imágenes, desde la silicosis simple hasta una silicosis masiva progresiva, ¿no? Las masas silicóticas. Y ahí tenemos otras imágenes de la silicosis. Entonces, esto no tienen que aprendérselo de memoria, ¿sí? Porque solo tienen que conocerlo, suficiente con conocerlo. Y les muestro, porque nosotros cuando sospechamos de una fibrosis pulmonar, tenemos como especialistas que sea secundaria a algún tipo de colagenopatía, ¿sí? Una enfermedad de tejido conectivo. Entre estas, la escleroderma, la polimiositis, la artritis reumatoidea, el síndrome de Sjögren, el lupus eritematoso sistémico, que son las más frecuentes. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque como veamos, el pronóstico de la enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿ya? Una vez hecho el diagnóstico, si tú hallas la causa de esa fibrosis pulmonar, el paciente tiene más chance de sobrevivir, ¿sí? De que disminuya su mortalidad haciendo un buen tratamiento. En el caso del EPID asociado a colagenopatías, el tratamiento de base es la de la colagenopatía, para que no exista compromiso pulmonar o se aminore esta fibrosis a nivel pulmonar. De ahí que investigar si se trata de una colagenopatía es de vital importancia para el paciente. Hay tipos de patrones, por ejemplo, en la esclerodermia se puede presentar un tipo de patrón llamado neumonía intersticial no específica o neumonía intersticial usual. Puede estar asociada a hipertensión arterial pulmonar. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues son todas las manifestaciones clínicas reumatológicas. Los anticuerpos que yo tengo que pedir para descartar las mismas son los que están descritos ahí. Otra vez les repito, esto es para conocimiento, para que vean que no es decir fibrosis y pare de contar, se tiene que investigar a fondo, se tiene que descartar, hacer una serie de pasos para poder descartar cada una de estas enfermedades de tejido conectivo, más si encontramos un tipo de patrón específico en esa tomografía. Ahora, si ustedes se fijan, aquí tenemos las de causa conocida asociadas a tratamiento farmacológico, a los antiarrítmicos, antidepresivos, antibióticos, quimioterapia, radioterapia, drogas ilícitas, ¿no? Que pueden producir fibrosis pulmonar. Y de acuerdo al grado de toxicidad, si ustedes revisan este link que les estoy poniendo en pantalla, van a poder ver también su grado de toxicidad, que nosotros lo catalogamos desde el 0 hasta el 5, que pueden presentar síntomas o no pueden estos pacientes ser totalmente asintomáticos, pero ya presentar
cambios radiológicos en una tomografía. Entonces, ahí donde nosotros también tenemos que intervenir, ¿sí? Tenemos otras patologías que no son del todo bien conocidas o no están bien definidas. Aquí tenemos a la sarcoidosis, a la proteinosis alveolar, a la microlitiasis alveolar, linfangioliomatosis, las eosinofilias pulmonares, la histiocytosis X, ¿sí? La amiloidosis y otras entidades poco conocidas o asociadas, que generalmente se las diagnostican con un estudio anatomopatológico, que es un estudio histopatológico, una biopsia pulmonar, cuando se descartan obviamente todas estas otras causas, ¿de acuerdo? Entonces, solamente para que ustedes conozcan, aquí tenemos algunas de las características clínicas y laboratoriales con las que puede cursar una sarcoidosis, que no solamente la afección es pulmonar, sino también cardíaca y también puede haber a nivel del sistema nervioso central. Entonces, no es algo sencillo, por eso el diagnóstico de un EPIT, el estudio, ustedes pueden diagnosticar, sospechar de que se trate de una fibrosis pulmonar, pero el diagnóstico y el estudio, seguimiento de estos pacientes es multidisciplinario y lo tiene que hacer el neumólogo con su equipo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener una fibrosis pulmonar? Pues pone en primera instancia el hábito tabáquico, sigue siendo el tabaquismo, aquel paciente que fuma más de 20 paquetes año, que su IPA sea más de 20 paquetes año. La exposición a fármacos. Otra causa que no es muy bien estudiada y la pasan por alto y que también produce fibrosis pulmonar es la aspiración crónica, la enfermedad de reflujo gastroesofágico crónico, la aspiración crónica. Entonces, si nuestro paciente se queja de tener tos crónica por más de 4 o 8 semanas y te olvidas, haces de todo y te olvidas de preguntar si tienes reflujo vinagrera, entonces estás cometiendo un serio error. ¿Por qué? Además de producir fibrosis pulmonar, es otro factor de riesgo para bronquiectasias, como han debido ustedes poder ver o analizar o revisar después de su teórica de bronquiectasias. Es otro factor de riesgo. Entonces, a tomarlo en cuenta cuando realicen la anamnesis de su paciente. Factores ambientales como la exposición a metales, cobre, plata, acero, polvo de madera, pino, solventes, o la contaminación misma, la contaminación por los incendios forestales, también es un factor de riesgo para que se produzca esta enfermedad. Y más aún si tengo de base algún otro factor hereditario genético. Factores infecciosos. Hay estudios que han visto que aquellos pacientes que habían cursado con hepatitis C, herpes virus, citomegalovirus o algunas micobacterias, también tenían riesgo de tener fibrosis pulmonar. Factores genéticos como mutaciones en los genes que mantienen la longitud de los telómeros o alteraciones en la proteína C del surfactante o en la región promotora de la mucina 5B, también son algunos pacientes que presentaban fibrosis pulmonar. Enfermedades autoinmunes que ya habíamos citado son algunos de los factores de riesgo. La mayoría de ellos, si no hay causa conocida o asociada, como es la fibrosis pulmonar idiopática, pues entran dentro de este grupo de factores genéticos, ¿no? Tenemos la fisiopatología. ¿Cómo se basa la fisiopatología? En 3 puntos o pilares fundamentales para que se produzca una fibrosis pulmonar. Tenemos la proliferación de los fibroblastos, la remodelación de la matriz extracelular y destrucción de la estructura alveolar acompañada de depósito de colágeno. Es una mejor gráfica. ¿Qué pasa? Ya sea cualquier tipo de fibrosis que nosotros tengamos, que incluyen estos 3 grupos, lo primero que pasa es el daño epitelial y activación de las citoquinas proinflamatorias.
Dentro de estas citoquinas proinflamatorias está la interleucina 1, 6, 10 y factor de necrosis tumoral alfa. Se activan estas. Si este proceso inflamatorio sigue, continúa, pasa a una segunda fase, donde existe migración y proliferación de los fibroblastos. ¿Qué hacen estos fibroblastos? Pues comienzan a alterar lo que es la membrana basal, ¿sí? Además, esta membrana basal llega a afectarse, a romperse, gracias a la activación de gelatinasas, ¿sí? Que son proteasas que destruyen esta membrana basal. Estas gelatinasas que son conocidas como A y B. Si esto continúa, la exposición continúa, llega a una tercera fase, que es de la angiogénesis. Esta formación de fibroblastos, proliferación de fibroblastos, va a progresar ¿a qué? A miofibroblastos. En la intención de nuestro cuerpo de defenderse y regenerarse como puede, se dan lugar los miofibroblastos. Es así que estos miofibroblastos, si van a una cuarta fase, que ya es la de la fibrosis y repitalización alterada, pues llega a cicatrizar de forma tan aberrante, ¿sí? Tan mal hecha, así como una cicatriz indeleble, donde esta membrana ya no es funcional. Entonces, si el oxígeno tiene que pasar por este espacio alveolo intersticial, recuerden ustedes que este espacio alveolo intersticial está formado por 7 a 10 capas, depende de la bibliografía que ustedes lean. Cada partícula de oxígeno tiene que atravesar en 1/3 de segundo, cada partícula. Pero si estas zonas están fibrosadas, no son funcionales, no tiene por dónde pasar el oxígeno, obviamente el paciente ya va a presentar sus primeros síntomas. ¿Cuáles son estos primeros síntomas? Disnea de primer, segundo grado, que muchas veces, por las características geográficas que tienen eh, el suelo de aquí de La Paz y de otro tipo de regiones de Bolivia, dicen, no, es porque estoy subiendo una cuesta pronunciada. Entonces le echan la culpa a eso y a la adaptación a la altura que nosotros tenemos. Entonces, no le prestan mucha importancia y la mayoría de los pacientes viene en la etapa 3 y 4, cuando ya existe una fibrosis ya establecida, ¿sí? Donde es difícil revertir y lastimosamente nuestros pacientes pues vienen ya cuando la enfermedad inclusive está en estadio terminal, precisamente porque no hay buena cultura de salud. Entonces, la fisiopatología que habíamos visto, todos los pasos que hemos visto, acaban en una distorsión irreversible de la arquitectura pulmonar, de ese espacio alveolo intersticial importante que hemos visto que era importante para mantener la arquitectura. De esta forma, se modifica la síntesis y liberación de factores, en primer lugar, proinflamatorios que habíamos visto, fibrogénicos y otras citoquinas proceso para que se dé lugar la fibrosis pulmonar. Otros mecanismos por neumonitis por hipersensibilidad, donde hay una respuesta, una reacción mediada por inmunocomplejos o una respuesta mediada por células T, ¿ya? Aquí es otro tipo de fisiopatología. Lo primero en activarse son los antígenos. Y si se activa los antígenos, bueno, va a desencadenar en nosotros la activación de la célula plasmática, que está mediada por inmunocomplejos. Este inmunocomplejo da lugar a la activación del complemento, lo que ocasiona atracción de neutrófilos, macrófagos, linfocitos T, con otra vez activación de las citoquinas proinflamatorias, dando lugar a una alveolitis linfocítica, da lugar a la formación de granulomas. Ahora, si aquí seguimos expuestos al antígeno, puede haber dos situaciones. Retiramos esta exposición
Y todo esto cura, regresiona, el alveolo puede sanarse, este espacio alveolo intersticial que se afecta puede sanarse. Pero si sigue la agresión, ¿sí? Entonces llega a fibrosis. Entonces, depende si está media es tipo 3 o 4 o está mediada por células T, van a ver que la respuesta es más rápida y también depende mucho si el diagnóstico es temprano, ¿sí? Si el diagnóstico es temprano, tenemos más chances de revertir este tipo de lesiones, sobre todo en la neumonía por hipersensibilidad. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Tiene que haber una sospecha? Sí, tiene que haber una sospecha y mi sospecha va a estar desde que yo hago la historia clínica en filiación, ¿sí? Desde que yo empiezo a investigar la ocupación que tiene mi paciente. Cuando yo pregunto la ocupación de mi paciente, tengo que considerar el tiempo de exposición y qué otros factores de riesgo también contribuyen a producir esta fibrosis pulmonar, o lo que estoy pensando. Si es minero, mi diagnóstico va a estar hecho, pero también tengo que ver si existe otro factor de riesgo. No se olviden que los mineros no solo van a ir a estar en contacto con el metal, sino también fuman, también son fumadores pasivos, también han tenido algún proceso infeccioso como tuberculosis que aumenta el riesgo de que ese pulmón se fibrose. Entonces, tengo que tener una sospecha diagnóstica y para eso tengo que hacer una historia clínica detallada, muy bien hecha, ¿sí? No tengo que omitir detalles. Tengo que realizar, para luego, dentro del protocolo está realizar una tomografía de alta resolución, luego realizar pruebas de función respiratoria. Dentro de estas pruebas de función respiratoria, lo básico está la espirometría, la prueba de caminata de 6 metros, la prueba de difusión, ¿sí? Cuando yo pido la tomografía, tengo que ver si se trata de un patrón usual o tiene otro tipo de patrón. Si estamos hablando de una neumonía intersticial usual o un patrón usual, muy probablemente se trate de una fibrosis pulmonar idiopática. Pero si en esta tomografía me reporta otro tipo de patrón, tengo que pedir estudios complementarios. Generalmente, cuando se habla de otro patrón, nos estamos refiriendo generalmente, no siempre, en una neumonía intersticial no específica. Tendré que hacer una fibrobroncoscopía, pedir una guía de flujo, anticuerpos y biopsia. ¿Para qué? Para luego dar el tratamiento adecuado a mi paciente. Vamos a hacer que ingresen sus compañeros. Bueno, Alejandro, Rafael. Entonces, tenemos nuestra historia clínica. Generalmente el cuadro de la fibrosis pulmonar, la edad de presentación es a partir de los 40 a 60 años. Es un cuadro clínico insidioso. El paciente generalmente les va a referir tos gradual, tos no productiva, ya seca, disnea, pero esta clínica, fíjense ustedes, es más de 6 meses de evolución, más de 6 meses de evolución. Otro signo frecuente es la acropaquia, ¿sí? Los famosos dedos en palillo de tambor, que no solamente se da en fibrosis pulmonar, también se presenta en bronquiectasias, también se presenta en cáncer pulmonar o en enfisema. Entonces, si yo veo acropaquia y mi paciente me dice que tiene tos no productiva, disnea, más de un año de evolución, debería sospechar que se trate de fibrosis pulmonar. ¿Qué encuentro al examen físico? En más del 80% de los casos, encontramos estertores de destrucción, los famosos estertores velcro, ¿sí? Estertores sibilantes cortos, que es frecuente ¿en qué? En neumonitis por hipersensibilidad.
disminución de peso, deterioro del estado general, eritrocianosis al examen físico, desaturación. Mi paciente puede estar taquicárdico cuando realiza algún esfuerzo físico, puede desaturar. Entonces, son algunos de los hallazgos más significativos en este tipo de pacientes. Yo voy a buscar la analítica sanguínea, voy a pedir esta de acuerdo al tipo de fibrosis pulmonar en la que esté sospechando. Voy a pedir un perfil inmunológico, como habíamos visto en las anteriores diapositivas, si mi paciente tiene alguna sospecha de alguna colagenopatía, o voy a pedir, qué sé yo, calcio en el caso de la sarcoidosis, ¿sí? Voy a ver que existan datos de linfopenia, que se presente menos del 20% de fibrosis pulmonar idiopática, pero es más frecuente encontrarla en la sarcoidosis. Todo este perfil que ustedes ven es el algoritmo diagnóstico que nosotros utilizamos para poder diagnosticar un EPIT secundario a colagenopatía. También nos basamos, otro de los exámenes que pedimos, como ustedes han visto en el algoritmo diagnóstico, pues es la tomografía. ¿Y cuáles son estos patrones radiotomográficos que yo voy a encontrar? Y ustedes van a revisar en la bibliografía. Se dividen en dos, así los toman en cuenta los imagenólogos que son los expertos en esto, en aquellos que dan un aumento de la atenuación y en aquellos que tienen disminución de la atenuación. Aquellos con aumento de la atenuación se encuentra el patrón reticular o lineal, aquel que tiene vidrio despulido, consolidación, nódulos, atelectasia y en empedrado loco. Mientras que aquellos que son con disminución de la atenuación se encuentran en el panal de abeja, los quistes, enfisema, bronquiectasias, bulas y cavitaciones. Entonces, fíjense estas placas tomográficas, que es lo ideal para pedir y descartar una fibrosis pulmonar. Y ustedes van a ver aquí el patrón nodular. ¿Cuándo decimos nodular? Cuando es más de 2 milímetros, ¿no? Si nosotros medimos. O micronodulinear, cuando se encuentra entre 1 a 2 milímetros. Y también, si este se encuentra entre 1 a 2 milímetros, tenemos que sospechar, de acuerdo a la clínica que nos refiere el paciente y el examen físico, en una tuberculosis miliar. Luego tenemos al patrón reticular, que es el engrosamiento entre los septos de los septos interlobulares o lineales. Tenemos las imágenes en vidrio despulido y aquí, que es disminución de la densidad, fíjense, patrón reticular, ¿no? Aquí quístico, que vamos a ver a continuación. Entonces, si alguna vez les reportan estos, sospechan que puede ser fibrosis pulmonar. Muchas veces es importante, y esto les digo, que cuando ustedes pidan una tomografía, siempre pidan el informe, siempre. Zapatero a su zapato. No es lo mismo que yo describa, que ustedes describan o que el imagenólogo experto describa o el imagenólogo de tórax lo describa. Es siempre ideal en todo lo que es patología pulmonar, porque tienen ellos diferente engrosamiento de la cisura que puede presentarse, esto debido al engrosamiento del intersticio subpleural, que pueden haber imágenes en panal de abeja o puede haber panal de abeja periférico, ¿no? Puede haber una línea subpleural sin panal de abeja, pueden haber bronquiectasias, como es el signo del anillo de compromiso, fíjense, que es también frecuente y les voy a explicar por qué es importante que tomemos en cuenta todas estas características. O también podemos tener bronquiectasias por tracción, engrosamiento intersticial peribroncovascular, engrosamiento intersticial peribroncovascular centrolobulillar, que es lo mismo que se está describiendo aquí. Estos hallazgos que les acabo de citar son muy importantes para describir un tipo de patrón en específico. ¿Sí? Aquí se los dejo esto, les va a servir mucho para ver algunas de las características y en qué patología pensar.
Pero en lo que concierne a lo que es fibrosis pulmonar, los principales patrones, a lo que más le tenemos es la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Por qué? Porque el pronóstico de vida de estos pacientes es de 3 a 5 años. Entonces, si yo diagnostico mal, estaría perdiendo tiempo para iniciar tratamiento. ¿Qué es lo que hago? Te va a dar un tipo de patrón conocido como neumonía intersticial usual. Radiológicamente, se lo describe de la siguiente forma. En un new probable, en un new indeterminado, ¿sí? O un new establecido. ¿Cuándo decimos que es un new radiológicamente? Porque el compromiso al nivel radiológico tiene un predominio subpleural y basal. Su distribución a menudo es heterogénea. Tiene signo de panal de abeja. Puede o no haber bronquiectasias por tracción, ¿sí? Periféricas o puede estar asociado las bronquiolectasias. Acuérdense. Probable puede tener imágenes en vidrio despulido mínimo. Indeterminado, bueno, ya van a ver, pero esto es lo más importante que tienen que conocer. Porque si les describen de esa forma, van a poder tener o acercarse más al diagnóstico. Estas son las imágenes en panal de abeja que te deja las lesiones en caso de una fibrosis pulmonar idiopática, tanto un estudio radiológico, anatomopatológico histológico, ¿sí? Importante la destrucción, por aquí no va a pasar el aire ni queriendo. Entonces, ¿a qué se debe este patrón de panal de abeja? Son espacios aéreos quísticos, agrupados en una hilera o varias hileras, como ustedes ven aquí. ¿Qué diámetro tienen? Entre 3 a 10 milímetros. La localización es subpleural. Tienen paredes delgadas bien definidas. Fíjense ustedes, paredes delgadas bien definidas, alineados uno tras otro. Vamos a ver. Aquí tenemos esta imagen, que son las imágenes quísticas o en empedrado o en panal de abeja, que son lesiones quísticas una tras otra, ¿no? En hilera subpleurales de bordes bien definidos. Entonces, no se olviden, ese es el panal de abeja. Aquí tenemos otra vez los mismos en panal de abeja, en hileras que pueden ser de una. Fíjense, este es en una hilera y aquí tenemos en varias, 1, 2, hasta 3 hileras consecutivamente. Si ven ese tipo de patrón, estamos hablando de una fibrosis intersticial usual o fibrosis pulmonar. ¿De acuerdo? Lo mismo. El diámetro, 3 a 10 milímetros. Localización subpleural. Otra característica útil para que ustedes lleguen a identificar este tipo de patrón es la distribución en propela. Imágenes axiales en forma secuencial, fíjense, craneal y caudal, que nos dan en panal de abeja, ¿sí? Ven esto y dicen, esto es una fibrosis pulmonar idiopática. Ya hemos hablado de del famoso patrón lineal reticular, que es nada más que un engrosamiento interlobular e interlobulillar, ¿no? Además de sospechar en una fibrosis pulmonar idiopática, también tengo que hacer un diagnóstico diferencial con la linfangitis carcinomatosa y edema pulmonar. El patrón nodular, lo que les decía, con tuberculosis, silicosis, histiocitos de las células de Langerhans y metástasis. Imágenes en vidrio despulido, que se debe a un aumento de la densidad pulmonar, a menudo una distribución geográfica, que no borra estructuras vasculares, aquí siguen los vasos, no borra las estructuras vasculares, ¿no? Y se dice que cuando existen este tipo de lesiones en vidrio despulido son lesiones agudas. ¿Cuándo
tenemos que sospechar, además de pensar que puede tratarse de un neo probable, también puede tratarse de una proteínosis alveolar, una neumonía lipoidea exógena, hemorragia alveolar o una infección por neumocistis Yerbach. El patrón quístico, que ya hemos visto, ya en etapas más avanzadas, que son las de consolidación, lo que hemos visto, y algunos hallazgos radiológicos que también ya hemos visto en la clasificación de la silicosis. Esos son los hallazgos a nivel radiológico, que yo voy a encontrar una fibrosis pulmonar. ¿Qué pasa con las pruebas de función respiratoria? Yo puedo pedir una espirometría, pero esa espirometría al inicio de la enfermedad puede ser totalmente normal, no puede tener ninguna alteración. Generalmente, no en todos los casos, la prueba en la espirometría, la capacidad vital forzada es la que se ve comprometida, dándonos un patrón, un síndrome ventilatorio restrictivo cuando ésta se encuentra por debajo de 85%. Capacidad vital forzada. ¿Puede encontrar un patrón obstructivo? Sí, cuando se sospecha de una neumonitis por hipersensibilidad. La primera, y escuchen bien, la primera prueba en alterarse es la prueba de difusión, el famoso DLCO, que han debido ver esta mañana con la doctora Sea, que me imagino ha hecho. DLCO, ¿sí? Es la primera prueba que se altera. ¿Qué te mide esta prueba? Pues te mide la integridad de la membrana alveolo capilar, que es la membrana por donde se filtra el oxígeno, las partículas de oxígeno. Y obviamente si hay un tipo de alteración a este nivel, la primera prueba que se va a alterar es esta. Muchas veces en algunos pacientes la espirometría y la tomografía son normales, pero el paciente se sigue quejando de disnea, y tú le haces la prueba de difusión y efectivamente hay una alteración. Entonces tienes que sospechar que pueda tratarse de fibrosis pulmonar. Una pletismografía la vamos a ver con un aumento del volumen residual pulmonar. Yo puedo pedir y debo pedir, en el caso cuando sospecho una fibrosis pulmonar, una fibrobroncoscopía para lavado broncoalveolar. En este lavado broncoalveolar, yo lo que tengo que hacer es pedir citometría de flujo. En esta citometría de flujo, ¿qué voy a buscar? La celularidad. Entonces, si esta citometría de flujo, van a analizar las células, van a ver que existen macrófagos cargados de hemosiderina con una tinción especial que es mayor al 20%, que es la de Pearls. Yo sospecho que pueda tratarse de una hemorragia alveolar. Si yo veo que el líquido macroscópicamente es un líquido lechoso y la celularidad me muestra macrófagos con material hialino globular extracelular, entonces pensaré en proteínosis alveolar. Si el líquido es claro y hay un recuento de eosinófilos mayor a 25%, es neumonía eosinofílica. Si el líquido es claro y hay un recuento de linfocitos mayor a 40%, neumonitis por hipersensibilidad. ¿Cuándo no se hace el lavado broncoalveolar? No se realiza cuando hay zonas extensas de fibrosis y obviamente el paciente desatura, ¿no? Desatura por debajo de 70%, no puedo hacer el lavado broncoalveolar. Cuando pido también lavado broncoalveolar para ver el recuento de linfocitos T y B. El porcentaje de linfocitos T, CD4 y CD8 me pueden guiar a un diagnóstico de sarcoidosis. Si es mayor a 2, hablo de sarcoidosis. Si es menor a 1, de neumonitis por hipersensibilidad en fase inicial. CD4 u 8 elevados, ya voy a encontrarlo en fases tardías de la sarcoidosis. Entonces, son algunos datos y parámetros que ustedes tienen que conocer, pero no es para que lo memoricen, ¿sí?
para que vean que no es tan sencillo hablar de una fibrosis pulmonar. También puede servir para un estudio mineralógico, ¿sí? Cuando nosotros no hallamos, no tiene un patrón radiológico determinado, esté en duda el diagnóstico de fibrosis pulmonar, nosotros tenemos que recurrir sí o sí a un estudio anatomopatológico mediante una biopsia. Y esta biopsia, también hay indicaciones y contraindicaciones para realizar la misma. Puede ser mediante videotoracoscopía, que es lo ideal porque es menos invasiva, o toracotomía, ¿no? Abierto. Entonces, depende mucho, pero si mi paciente es joven, no tiene diagnóstico definido, este, y no hay hallazgos radiológicos, laboratoriales bien definidos, sí o sí tengo que ir a biopsia para definir, ¿sí? Si se trata o no de una fibrosis pulmonar. Otras exploraciones que ya las hemos citado, importantes, pero lo más indicado es que ustedes sepan que el diagnóstico de una fibrosis pulmonar es multidisciplinario. Por lo menos 3 de estas 5 tienen que intervenir. Para el diagnóstico es muy importante la experiencia del neumólogo, del reumatólogo y del radiólogo, ¿sí? Intervienen otras 2 más que son importantes, como el patólogo y el fibrobroncoscopista. Entonces, un diagnóstico correcto en la fibrosis pulmonar necesita de un trabajo en equipo y experiencia. Uno solo no va a hacer el diagnóstico, solo porque tenga disnea y escuche velero. O el radiólogo tiene que tener experiencia en lo que es radiología de tórax, asociado al neumólogo y su criterio, junto con el reumatólogo. Y si se asocia más patología y fibrobroncoscopía, pues un diagnóstico 100% seguro. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Para qué sirve el tratamiento? Primero, antes de iniciar el tratamiento, tengo que valorar el estadio de la enfermedad. No es lo mismo un estadio inicial de fibrosis pulmonar que un estadio terminal, ya no existen pulmones. Factores pronósticos y comorbilidades que tiene mi paciente. Primera instancia, a considerar los tratamientos antifibróticos de los cuales actualmente se dispone y el paciente pueda o no comprar. No son baratos, no cuestan igual que una aspirina o igual que una quinolona como el moxifloxacino de 50 pesos. No es así. Tenemos que evitar las causas agravantes de la enfermedad: reflujo, infecciones respiratorias, hipertensión pulmonar, tratar los síntomas, principalmente la tos y la disnea, que es lo que disminuye la calidad de vida de los pacientes. Tener siempre presente el trasplante pulmonar en casos que cumplan criterios y ofrecer terapia paliativa en la fase final de la enfermedad. Entonces, el tratamiento farmacológico va dirigido ¿a qué? Si es toda la fisiopatología que hemos visto produce fibrosis, entonces tendremos que dar un antifibrótico, ¿no? El objetivo será inhibir este proceso fibrogénico que a partir del 2018 comienza la era antifibrótica, ¿sí? Existían varios estudios que se han hecho, NAC, Panther, en los cuales a este tipo de pacientes se les daba tratamiento con N-acetilcisteína, corticoides, inmunosupresores como la satioprina en este Panther, pero ninguno de ellos ha ido bien. ¿Por qué? El paciente llegaba a fallecer igual a los 3 o 5 años una vez hecho el diagnóstico. Obviamente, como vamos a ir viendo, en casos específicos como la neumonitis por hipersensibilidad, si utilizas corticoide, entonces te va a ir súper bien, ¿no? Y quitar obviamente lo que está causando esta neumonitis, el antígeno, ¿no? Lo que se ha expuesto.
Esto solamente específico en el caso de la neumoconiosis con broncodilatadores, como hemos visto. Pero el tratamiento farmacológico en una fibrosis pulmonar idiopática es netamente con antifibróticos, ¿sí? Y dentro de estos antifibróticos está la perfviridona, en Intenavit. Son los únicos dos que tenemos. Hay un estudio que es el Capacity, que ha visto, estudiado varios pacientes a los cuales se les ha administrado perfviridona y otros placebo. ¿Qué es la perfviridona? Es un antifibrótico, es un antiinflamatorio, antifibrosante. ¿Qué hace? Inhibe la proliferación de fibroblastos y la síntesis de proteínas profibrogénicas y citoquinas proinflamatorias. ¿Qué es lo malo? Que necesita una alta dosis al día, 2.403 miligramos día. Pero se ha visto que la perfviridona reduce la progresión en un 30% de la enfermedad, disminuye en un 30% la caída de la capacidad vital forzada. ¿Qué es lo malo? Las altas dosis que se tienen que dar. ¿Cuánto cuesta un tratamiento para una semana? Alrededor de 3.000 a 4.000 bolivianos aquí en Bolivia. Y me imagino incrementado el precio por por los últimos eventos de coyuntura social que hemos tenido. Entonces, ¿es sostenible en nuestra población? Les dejo con la pregunta. Luego tenemos a Nintedanib, que es descrito en un estudio que se llama Tomorrow. ¿Qué es el Nintedanib? Pues es un poderoso inhibidor de la tirosina-quinasa. Actúa sobre los receptores de crecimiento endotelial y vascular, plaquetario y fibroblástico, ¿sí? Inhibiendo ¿qué? La fibrogénesis. La dosis de 150 miligramos cada 12 horas disminuye la caída igual de la capacidad vital forzada, disminuye las exacerbaciones y mejora la calidad de vida del paciente. Si ustedes se fijan, estos son los estudios que se tenían, pero lo que se tienen que quedar ahora es que tenemos dos antifibróticos para la fibrosis pulmonar idiopática, la perfviridona y nintedanib. Ahora, además del tratamiento farmacológico, tenemos al no farmacológico. La mayoría de nuestros pacientes, como les decía, vienen en una etapa 3 o 4, donde ya está establecida la fibrosis pulmonar y por ende, entonces ese paciente va a necesitar de oxigenoterapia domiciliaria. ¿Cuándo voy a recomendar que utilice oxígeno el paciente en la casa? Cuando, mediante su gasometría arterial, veamos que tiene hipoxemia de reposo. Cuando la saturación de oxígeno es menos del 85% y la presión parcial de oxígeno vaya menos del 50%. Otra indicación es cuando nosotros veamos que ese paciente en la prueba de caminata a los 6 minutos, al segundo, cuarto y sexto minuto, empiece a bajar su saturación por debajo de 85% y empiece a hacer taquicardia. ¿Está indicado trasplante pulmonar? Sí. ¿Qué es lo que hace? Pues incrementa, ¿no? La supervivencia. Al primer año, el 74% de los pacientes, a los 5 años, 45% y a los 10 años, 22% de los pacientes. Importante, pero no contamos con el mismo. ¿Es importante la rehabilitación respiratoria? Sí. Dentro de ese equipo multidisciplinario que va a manejar a los pacientes con fibrosis pulmonar está el fisiatra o el fisioterapeuta respiratorio. De entrada, apenas se lo diagnostique, tiene que ir a fisioterapia respiratoria. No puedo tardar, no le puedo quitar eso a mi paciente. ¿Qué hace la rehabilitación respiratoria? Pues mejora la distancia recorrida, ¿no? La prueba de marcha a los 6 minutos. Mejora la calidad de vida. Mejora la tolerancia a la disnea de esfuerzo. Hace que mi paciente no esté sedentario, tenga mayor riesgo de complicaciones y por ende pueda mejorar su calidad de vida. Tenemos la terapia celular higiénica que está en proceso, es la mejor opción planteada como terapia celular, pero que todavía está en una investigación. Los cuidados paliativos igual, de entrada. Psicología igual.
sí o sí tiene que formar parte del equipo que va a ver a ese paciente. Es muy difícil que te digan que tienes fibrosis y que de aquí a 2, 3 años no vas a poder respirar o vas a tener que depender de oxígeno. Entonces, psicología, cuidados paliativos, tiene que intervenir. Esto no con el fin de que te vayan preparando porque te vas a morir, sino para mejorar tu calidad de vida, ¿sí? Para mejorar tu calidad de vida. Cuidados paliativos ingresa, sí. ¿Por qué? Nos va a ayudar a manejar lo que más les molesta a los pacientes, que es la tos nocturna y la disnea. Esto para mantener una calidad de vida aceptable y los pacientes no se desesperen. Entonces, dentro de estos cuidados paliativos para tratar la tos y la disnea, se utilizan antitusígenos como la codeína y otros opiáceos, y dosis bajitas de corticoides que han demostrado eficacia en el control de la tos. Pero si pese a eso de darle corticoide, de darle antitusígenos como la codeína, no funciona, entonces recurrimos a otro medicamento, ¿ya? Que es la talidomida. Tiene una recomendación consistente y una calidad de evidencia moderada, la utilización de la misma. También ya en estos últimos años se está utilizando dosis bajas de morfina, que nos indican que pueden mejorar tanto la sensación de disnea como de la tos persistente, sobre todo en pacientes con edad avanzada, ¿no? Es de bastante ayuda. Entonces, hasta ahí, doctores. Es todo lo que tienen que saber de lo que es fibrosis pulmonar. Y recuerden los 10 mandamientos de la enfermedad pulmonar intersticial. Pablo, dime cuál es el primer mandamiento. Lee. Pablo. No sé quién es. Referir al neumólogo. Segundo, Juanita, ¿dónde está la Juana? El segundo mandamiento. ¿Dónde estás, Juanita? Yukikos, ¿no? Mañana. Doctora, ¿Dónde? ¿Cuál? que vaya al reumatólogo. No, Trabajar lee, con... ahí está la tabla, Moisés está buscando. Segundo mandamiento. referir al neumólogo. Yo ir al reumatólogo te voy a dar. Ya, entonces todos es referir al neumólogo. Los 10 mandamientos del 1 al 10, referir al neumólogo. No se queden con ese paciente porque tiene que ser investigado y diagnosticado y tratado. ¿Entendido? Esto sería, doctores, la clase del día de hoy. Entonces, nos vamos a quedar con todo lo que les he mencionado y recuerden que el tratamiento, el equipo que va a tratar, diagnosticar al paciente con fibrosis pulmonar, no es solo el neumólogo, ¿sí? Es un manejo multidisciplinario. Interviene cuidados paliativos, interviene psicología, hasta trabajo social me atrevería a decir que ingresa ahí. No es algo simple, es algo complejo acompañar a un paciente con fibrosis. El pronóstico de vida de estos pacientes es de 3 a 5 años una vez hecho el diagnóstico. Y más si ese paciente no va a seguir tratamiento con antifibróticos. Les agradezco mucho su atención y comprensión por mi voz que está medio bajita. Doctores, muchas gracias. Que les vaya muy bien en su examen. Nos vemos en el internado o en la residencia. Buenas noches, doctores. Vayan a festejar San Juan. Hasta luego, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.